Seguimos con más en Debate Democrático. Esta noche nos acompaña el vicepresidente de la Comisión de Economía, el congresista José Núñez, de la bancada morada, a quien le agradezco haber aceptado la invitación. Bienvenido, congresista. Buenas noches. Buenas noches. Un gusto estar una vez más contigo en tu programa y poder conversar sobre lo que gustes. Aquí estoy para resolver todas tus preguntas. En días difíciles, congresista, en días difíciles, porque paralelo a lo que aún vivimos con la presencia del COVID en el país, hoy hay nuevamente una crisis política y lo que ha pasado en los últimos días con la denegación de la confianza del gabinete cateriano. ¿Cuál es su expectativa y de qué manera para ustedes como bancada cierra este capítulo mirando lo que podría ser uno nuevo en las próximas horas? Sí, es lamentable que se haya dado. En este momento que el Perú necesitaba la unidad de todos los peruanos, creo que todos tenemos muchas diferencias, no solo entre las distintas bancadas, sino inclusive con miembros de los gabinetes. Pero no se trata de ver lo que nos diferencia, sino las cosas que nos unen. Y creo que a todos nos une un inmenso amor y preocupación por el Perú, y esa debió de haber sido el sentimiento que debió de habernos empujado a votar por la aprobación de del voto de confianza al ministro cateriano. Entiendo que hay diferencias con algunos ministros, hay muchos que no están contentos con el ministro de Educación, pero ya han sido invitados a que se apersonen al Congreso porque hay interpelaciones pendientes. Sí. Entonces, a través de eso se pudo haber censurado, no haber no la confianza. Lo que yo debo de preguntarle, y es lo que en este momento, a lo que muchos han apuntado, en lo que esperaban a través de este mensaje el día del pedido de la confianza, que se enfoquen en dos puntos estructurales, que eran ya parte además del último mensaje del presidente de la República ante el Parlamento Nacional, como ejes fundamentales: las medidas para seguir en contención con la pandemia y la reactivación económica. Me quiero detener en este último punto porque es además un punto dentro de la agenda de esta comisión. ¿Usted quedó satisfecho aquel día con lo que se planteó a través de la reactivación económica? En parte sí. Incluso hice algunas sugerencias que yo estoy seguro que hubieran sido bien recibidas. Sí se ha focalizado la reactivación económica en función a determinados proyectos que va a ejecutar el Ejecutivo a nivel nacional en diferentes regiones. Y se está depositando mucha confianza en que quienes van a ayudar a la activación de la economía van a ser también los gobiernos locales y regionales. Pero en la realidad nos ha demostrado que hoy en día la gran mayoría de gobiernos regionales no están a la altura de las exigencias y requerimientos de la población. Con decirte, Claudia, que al día de hoy más que creo el 90% de gobiernos regionales al día de hoy no han ejecutado ni siquiera el 50% de su presupuesto asignado. Sí. Entonces, si nosotros vamos a depositar la confianza en que ellos ayuden a activar la economía a través de la reactivación de los proyectos de envergadura que tienen paralizados hace años, creo que nos vamos a morir de hambre porque no se va a hacer nada. Entonces, creo que ahí se debería de corregir esa perspectiva. Espero que con el nuevo premier que se nombre cambie un poco ese tipo de enfoque, porque yo creo que ahorita es un poco lo que comentamos la vez anterior, que lo que se requiere es que el Poder Ejecutivo haga un shock económico, y quien lo debe de liderar y ejecutar debe de ser el Ejecutivo, no las regiones, porque si no, no va a pasar mucho. Son horas cruciales en donde podrían enmendarse, como usted acaba de señalar hace segundos, en donde se den correcciones que apunten finalmente a que el puente de diálogo quede tendido entre ambos poderes y se pueda trabajar de cara al tiempo tan corto que se tiene. ¿Cuáles son las expectativas y qué perfil debería manejar el nuevo premier y cuáles deberían ser los cambios fundamentales dentro de las carteras de este gabinete? Mira, ahora, yo sí tengo la percepción que el ministro de Educación es muy cuestionado. Si bien yo creo que aquí debería de llegarse a un consenso. Aquí no se trata de ver quién gana, porque al final quien termina perdiendo es la población mientras más tiempo nos demoramos en llegar a un consenso. Creo que se tienen que construir puentes y se tiene que llegar a un trabajo mucho más efectivo, porque algo que sucede en la realidad es que los ministros piden la confianza,
y más adelante, que esa es una de las otras quejas que ha habido, cuando un congresista quiere reunirse con algún ministro, le es imposible prácticamente hacerlo. Entonces, ¿cómo se puede trabajar coordinadamente si no se tiende el puente para que podamos construir juntos las oportunidades que se requieren en las diferentes regiones? Entonces creo que se tiene que cambiar un poco. Estamos en una coyuntura distinta y las coyunturas distintas requieren planes de ejecución distintos, no los mismos que se han venido dando a lo largo de los años. Sí. Entonces creo que ahora sí debe de tratarse en estos 8 meses que quedan de trabajar de manera coordinada. La gran mayoría de congresistas que están en el Congreso son de regiones. ¿Y quién mejor conoce las necesidades de sus regiones que los congresistas elegidos? Creo que ahí hay un trabajo por hacer. Se debería de reunirse mesas de trabajo con los diferentes congresistas de las regiones y ver qué planes de ejecución, qué proyectos de inversión se deben ejecutar en las regiones. Los parlamentarios, dentro de nuestras funciones está el fiscalizar. Podemos ayudar en esa misión dentro del desarrollo de las obras que se ejecutan. Tenemos muy poco tiempo, en verdad son 8 meses, como para estar entrando en diferencias y ver quién tiene la razón y quién deja de tener. Pero estas diferencias tienen que encontrar un punto final. Y, a ver, después de lo que ha ratificado el presidente del Congreso respecto de las fuertes declaraciones del señor Cateriano de lo que era para él una condición en esta confianza de que el ministro Benavides dé un paso al costado, ¿cómo ven ustedes lo que podría ser la expectativa del gabinete, no solo en esta cartera, sino en las piezas de recambio que van a sumar a que finalmente se pueda llegar a un consenso para poder trabajar, como usted bien ha dicho, en estos últimos 8 meses que quedarían? Mira, yo en verdad, si estuviera en el lugar del Ejecutivo, lo que haría, y no es porque esté adelantando juicios contra un ministro, si hizo las cosas bien o las hizo mal, pero que creo que si en verdad, mira, el ministro Benavides ya se va a presentar al Congreso y tal como se dan las cosas, no, la interpelación en verdad va a ser tachado el ministro Benavides. O sea, definitivamente en la interpelación no va a salir, no va a ser positiva para él. Entonces, si ya sabemos que eso es el resultado que se va a dar, ¿para qué insistimos en ponerlo si sabemos que de todas maneras lo van a censurar? Entonces, lo mejor creo que sería es de una vez hacer los cambios, poner una persona, seguir con la reforma educativa, poner una persona que yo estoy seguro en el Perú existen muchas que pueden continuar y seguir liderando esta reforma en el sistema educativo universitario y que la pongan a esta persona y se sigan las cosas, ¿no? Congresista, entonces, para choques. Congresista, ¿se atreve a decirme un nombre? Si se atreve me lo dice tras la pausa porque tengo que ir de inmediato al corte y regresamos con más esta noche en Debate Democrático. No se mueva, volvemos. Seguimos con más esta noche en Debate Democrático. El congresista Núñez, vicepresidente de la Comisión de Economía, le dejé una pregunta en el aire antes de ir a la pausa. ¿Quién sería la persona idónea para encargarse de garantizar la reforma universitaria? La misma que en palabras del presidente no se negocia. Mira, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho el presidente de la República. Es una reforma que se ha iniciado, que está siendo positiva. Estamos por la profesionalización y la mejora estudiantil para evitar que muchos jóvenes sean estafados. Queremos mejorar la calidad educativa de nuestras universidades. Entonces, para mí, en este momento, una de las personas que yo me atrevería a mencionar y que creo que sería idónea para poder asumir este cargo sería Daniel Mora. Daniel Mora hacerse cargo de la SUNEDU sería espectacular. Técnicamente me parecería la persona idónea para poder hacerlo. Él inició esta reforma, la conoce bastante bien y creo que podría seguirla continuando y mejorando muchas cosas que probablemente se quedaron en el tiempo y no se pudieron hacer, porque el tiempo en verdad muchas veces es nuestro peor enemigo. Sí. Congresista, hay algo importante que usted mencionaba en el bloque anterior. Es momento de lograr consensos.
Y trayendo nuevamente el último mensaje del presidente al Parlamento, se menciona el pacto Perú, el pacto con las fuerzas políticas. El escenario que hoy vivimos apunta a que este pacto no encontraría una base sólida. ¿Qué es lo que podría hacer cambiar esta base de cara al poquísimo tiempo que les queda para poder cambiar finalmente y llegar al escenario electoral? Mira, es un llamado de conciencia para cada uno, tanto para el Ejecutivo como el Legislativo. Tenemos que dejarnos de emocionales, de que si dijo, ahora yo respondo, que no me gustó lo que dijeron, ahora yo digo esto. Creo que el Perú no necesita eso. El Perú necesita que demos la vuelta a la página y veamos qué es lo que podemos hacer de aquí en adelante. Tenemos que ser objetivos y esto es para todos, porque como lo hemos mencionado hace un momento, quedan 8 meses. Entonces no podemos seguir soñando en que en 8 meses vamos a ser un país completamente diferente. Debemos establecer 4 o 5 objetivos a cumplir en este periodo y comprometernos con cumplirnos. Ahorita uno de los grandes problemas que tiene el Perú es la alta informalidad que tenemos. Sí. Actualmente la informalidad bordea el 75%. Si nos comparamos con Chile, que es nuestro vecino, y con Colombia, en países como estos, la formalidad es del 70% y la informalidad es el 30%. Entonces, poder planificar y poder pensar que en el Bicentenario y los próximos 200 a 300 años de independencia vamos a tener mayores logros, si no llegamos a cambiar esta informalidad que tenemos, en verdad estamos condenados a que no podamos conseguir ni podamos ser en algún momento un país desarrollado. Esto es uno de los claros objetivos que podríamos transar entre el legislativo y el ejecutivo y poder trabajar de manera conjunta. Necesitamos escuchar al informal y ver por qué no se hace formal. Se dio una ley de MIPES, si bien es cierto, con la intención de reducir costos laborales, pero no me parece el camino apropiado, porque tú no puedes pretender formalizar a costa de la explotación de la persona, porque el hecho de retirarle beneficios, estás accediendo y estás aceptando que la vas a explotar. Y eso no está bien. Yo creo que la reforma puede hacer una flexibilización laboral, puede existir una concesiones tributarias, pero se tiene que trabajar y es algo que sí lo tenemos que hacer y creo que sería uno de los grandes objetivos que podríamos plantear y empezar a trabajar de manera conjunta. Eso Ahora, es fundamental. y son objetivos que están incluidos dentro de la agenda de su comisión. ¿Cómo va el trabajo durante estas últimas semanas? Mira, hay muchos proyectos que llegan y esa es una de las grandes preocupaciones, porque llegan muchísimos. La motivación de los congresistas por la realidad que conoce cada uno es enorme y quieren cambiar la realidad, pero hay cosas que no son posibles. Entonces, por eso digo, deberíamos de priorizar y establecer, mira, de lo que entra, se van a ver estos temas en tema económico, estos temas en tema laboral, estos en salud, estos en justicia. Otra de las cosas que no podemos dejar de lado ni poder cerrar los ojos ante una realidad tan triste es, como te decía, tenemos gobiernos locales y regionales que su capacidad de gestión es nula y esto genera atraso, genera limitación de oportunidades laborales y algo que es muy importante, lo que ocasiona todas estas tipos de cosas son migración y la migración genera pobreza. Entonces, si queremos analizar por eso la problemática del Perú en conjunto, tenemos que darnos cuenta cuáles son los problemas que se les debe de dar prioridad. Entonces, vale, ustedes trayendo esta situación en particular, ustedes han previsto este escenario donde tenemos regiones aún con un trato diferenciado en el estado de emergencia, porque tenemos eso por un lado y lo que es también la expectativa de la generación de nuevos puestos de trabajo, pero aún con la pandemia de por medio, tenemos una serie de dificultades. ¿Cuál es el factor diferenciador entre lo que la comisión podría lograr de cara a ser un buen gancho también para poder trabajar de la mano con el propio Ejecutivo? Mira, la comisión tendría que sentarse con la ministra de Economía y establecer, como te decía, objetivos claros. Para mí, uno de los que son más importantes es la disminución de la informalidad. La generación de empleos es una necesidad y tenemos que aceptar que el COVID esté en el Perú y que no se va a ir. O sea, nadie nos asegura que, ¿sabes?, que llega diciembre
y el COVID de Año Nuevo se va de viaje y ya no regresa. No, el COVID ya se va a quedar en el Perú. Entonces, si pensamos solamente en la salud, nos vamos a morir de hambre. Entonces tenemos que aprender a sobrellevar ambos de la mano, porque la crisis sanitaria nos ha desencadenado una crisis económica. Entonces, creo que con las personas adecuadas a poder hacer esta mesa de diálogo son los ministros de cada sector. Economía fundamental, ministro de Trabajo, como te decía, necesitamos ver qué hacemos, necesitamos escuchar al informal y al formal. Oye, ¿qué es lo que te afecta como formal y qué es lo que a ti te impide volverte formal? Entonces necesitamos llegar a un consenso, tenemos que imitar y copiar las cosas que funcionan en nuestros vecinos. ¿Por qué Chile tiene 70% de economía formal? ¿Por qué Colombia tiene 70% de economía formal? Tal vez, y muchas veces se da, que el exceso de proteccionismo, lejos de ayudar a la expansión y al crecimiento de ofertas laborales, lo que hace es las limita. Y si terminan limitando las ofertas laborales, el complicado es la persona, el joven, el que busca trabajo día a día y tiene menos puertas que tocar. Que si las cosas fueran de manera distinta, pues no nos preocuparíamos porque tendríamos 100 puertas que tocar y nadie se preocuparía si es que pierdo mi empleo porque sabemos que existen 90 sitios más donde puedo buscar. El trabajo es la fuerza, la principal fuente de lo que podría ser un impulso en la economía. ¿Usted ratificaría al ministro Rollero dentro de la cartera de trabajo? La verdad que no sé que no tiene mucha experiencia. No considero que sea una persona que esté, digamos, que no tenga las condiciones para poder serlo, pero lo que sucede es que en esta coyuntura creo que sí necesitamos de una persona que tenga mayor experiencia. Los problemas que tenemos que enfrentar son distintos y bueno, pero no lo conozco tampoco mucho, ¿no? Entonces vamos a ver qué pasa en las próximas horas, congresista. Así es, Claudia. Entonces, dime algo más. Sí, estamos cortos de tiempo. Yo le quiero agradecer, cierre con algo pequeñísimo de cara a lo que van a ser los próximos días fundamentales en el escenario de gobernabilidad para nuestro país. Bien, lo que yo quería decirles a todos los peruanos es que hoy en día necesitamos estar unidos y que no necesitamos ver qué es lo que nos divide, sino qué es lo que nos une. Todos tenemos diferencias, pero no miremos nuestras diferencias. Miremos nuestro profundo amor al Perú y ayudémonos unos a otros, que esto es lo que necesita el Perú de cada uno de nosotros. Bien, le agradezco, congresista Núñez, por haber estado esta noche con nosotros en Debate Democrático. El vicepresidente de la Comisión de Economía estuvo con nosotros. No tenemos tiempo para más, nos reencontramos en la siguiente edición con mucho más del trabajo parlamentario y por supuesto con más entrevistas. Que tenga buenas noches, que descanse.